para que hoy nos guíe en la reflexión de la palabra de Dios. Solo, ¿cuál abrimos, Alex? ¿Qué micrófono abrimos? Alex lo va a abrir. No me deja quitarle el mute. Ahí está, ahí está. Ya estoy biónico. Ya soy omnipresente, estoy en todos los hogares. ¿No? ¿Sí se oye? Yo estoy hablando. Sí, sí se oye. Ah, bueno. Ok, ahora sí ya estoy en todas las casas. Ah. A ver, ¿quién veo ahí? Solo uno veo yo, para ver si me dice si me está oyendo. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Gracias, ya veo tu pulgar. Ese era el que quería, gracias. Ok. Gloria a Dios. Bueno, pues obviamente, mientras estoy hablando en los temas que he estado compartiendo sobre la iglesia siendo niña, aunque yo me quiera salir, Dios me regresa a eso de una u otra manera. Y estaba viendo que si lo que se necesita para salir de esta niñez es dejar los rudimentos, entonces que era conveniente meditar hoy, a ver cuán seguros estamos de los rudimentos, para que los podamos dejar. Y Pablo, hablando de sí mismo, habla algo que Dios me mostró, al menos yo lo vi así, como una analogía de Cristo y su cuerpo. Miren lo que dice Pablo en Romanos 7, 14 y 15, y después me salto al 21 al 23. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ok? Lo carnal es pecado, la ley es espiritual. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo quiero algo y no lo hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Primero dijo, la ley es espiritual, pero ahora dice que haya otra ley. Esta otra que está hallando es otra, porque la ley es espiritual. Hallo esta ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que es la ley espiritual, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él está usando le está dando a los miembros del cuerpo un valor que no tiene, porque los miembros no pueden decidir qué hacer por su propia voluntad. Eso se le llamaba como el mal del zambito, ¿no? Entonces, aquí está hablando del zambito, mal del zambito espiritual. Entonces, pero el cuerpo de Cristo sí, porque el cuerpo de Cristo, los miembros somos nosotros. Y nosotros sí podemos escoger obedecer la ley del Espíritu, que es la ley de Dios que está en nuestra mente, o la ley de la carne de pecado. Y en realidad eso es lo que está pasando. Concluye Pablo entonces su analogía diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Déjeme poner esa ilustración clara porque es la que me ayudó a entender lo que quiero hablar. Número uno, la ley de nuestra mente es la ley del Espíritu, la única ley de Dios, digamos el espíritu de la ley. La ley de nuestro cuerpo es la letra de la ley y es la ley del pecado. Porque ¿por qué se necesita ley? ¿Para qué es la ley? Para castigar a los que hacen el mal. Entonces la ley es para el pecado, para lo carnal. Y yo quiero hacer la ley de Dios. Y aquí dice, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Mientras no nos libremos de este cuerpo, estamos en esclavitud. Seguimos niños espiritualmente sujetos a este mundo. Y dice él
gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tomando la analogía de Pedro, cuando Jesús dice que lo van a negar y él dice, dispuesto estoy a ir a la cárcel y ahora a morir antes que negarte. Yo digo lo mismo, pero ahora gracias a Dios y a Pedro, me doy cuenta que no lo puedo hacer. Porque aunque es mi corazón, es mi mente, este cuerpo me sigue estorbando. Yo quiero estar congregado con mis hermanos alabando, porque no estoy en la congregación por esta ley. La ley del pecado está sujeta a la ley de los humanistas, a la ley del gobierno que gobierna la carne. Y aunque mi espíritu quiere estar en otro lugar con mis hermanos, tenemos que estar aquí. La ley del pecado se revela contra la ley de la mente. ¿Quién me librará de esto? Pablo dice, gracias doy a Cristo. ¿Acaso Jesús no nos redimió ya? Sí, pero dice, gracias doy a mi Señor Jesucristo. Y mientras Jesús no sea Señor de nuestra vida, en todo aspecto, seguimos sujetos. Ahorita mismo hay muchísimos pastores que entienden que lo que está pasando en nuestra Guatemala y en el mundo entero es malo. Algunos valientes están retando esa ley de la carne, ¿verdad? Como MacArthur y otros que se están congregando, aun cuando el que gobierna la carne, el gobernante satánico, porque todos los que se rebelan a la ley de Dios son hijos del diablo, y ellos perseveraron. ¿Por qué? Porque toman a Jesús como Señor y creen en su soberanía. Entonces, en esa condición necesitamos madurar, y ahí es donde Hebreos capítulo 6 del 1 al 3, Pablo no nos da la respuesta explícita al decir gracias doy por Cristo Jesús Señor nuestro, pero el autor de Hebreos sí dice, por tanto, dejando ya, ese es Hebreos capítulo 6 versículos del 1 al 3, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, ese ir adelante a la perfección significa crecer, significa madurar. Y como si nos quedamos con los rudimentos, que tristemente es lo que pasa en la mayoría de las iglesias, dale que dale. Entonces, la analogía que se me venía a mí es la de un nietecito que tengo, que agarra los rompecabezas. Al principio, ¿cómo le costaba? ¿Ah? Ahora ya ni tiene que ver, ya de memoria sabe dónde van las piezas, ¿verdad? Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros con los rudimentos. Cuando venimos a Cristo y comenzamos, pues, ¿cómo es eso de que soy salvo? ¿Cómo es eso de que si no recibí el Espíritu Santo cuando me convertí, porque ahora lo tengo que recibir otra vez? En fin, hay un montón. Pero luego se supone que debemos de estar ya como ese nietecito, que ya sabemos cómo es la cosa. Así que yo quiero mostrarles quizá un reto de ir a la perfección viendo esos rudimentos. Y noten, voy a usar también las palabras de Jesús cuando le habla a los fariseos y acerca de que ellos diezmaban todo, pero se les olvidaba lo importante, la justicia, la justicia. Y él les dice, esto es lo necesario, la justicia, sin dejar de hacer lo otro. Entonces yo voy a decir, esto, los rudimentos es lo otro, que no debemos de dejar de hacerlo. Se necesita seguir hablándole a la gente de Cristo como Señor y que les perdonen sus pecados. Todo lo que vamos a leer ahorita se necesita seguir haciendo, pero en un plan secundario. Nosotros, los que ya tenemos años en el Señor, ya no debiéramos estar en eso. Debiéramos estar buscando la justicia, el reino de Dios y su justicia. Arrepentimiento de obras muertas. Básicamente eso se resume en por gracia sois salvos. No por obras, pero ahí se queda la mayoría, ¿verdad? No somos salvos por las obras que hacemos, sino que por la gracia de Dios. Pero eso no es todo.
prácticamente todas las obras que hacemos son muertas. ¿Cómo así? Dice, si tenemos que arrepentirnos de las obras muertas, y todas las obras que hacemos son muertas, mientras no entendamos el plan único de Dios de sojuzgar la tierra. Escuchen lo que voy a decir. Dios nos crió, dice en Efesios 2, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y luego, en otra porción, nos habla de que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. ¿Cuándo se pone la piedra angular en una construcción? ¿No es la que se pone como fundamento? ¿No es la primera la que dice? La piedra angular es la primera piedra. Y luego se ponen las otras del fundamento. Entonces, si estamos edificados sobre el fundamento de Cristo y los apóstoles y profetas, quiere decir que no se pudo hacer ninguna obra antes, porque no había el fundamento sobre el cual edificar. Pero claro, se ha hecho un montón, sí, pero son obras muertas. ¿Por qué son obras muertas? Porque todo lo que se hace antes de entender en la única comisión de establecer el reino de Dios y su justicia, de sojuzgar la tierra, son obras que están siendo buenas obras, fabulosas obras, gloriosas obras, pero para redimir al hombre, a la relación que tenía al principio con Dios, para que pueda empezar a hacer las obras que Dios tenía preparadas de antemano. ¿Me doy a entender? Entonces, todo lo que hacemos para restaurar es simplemente volver al fundamento. Y hablando de construcciones, ¿verdad? Están los anuncios de que se va a hacer esta colonia y que otra colonia. Imagínense esto. Compran el terreno lindo, le ponen un río natural que hay, corre por ahí, o le hacen todo el plan va a ser una colonia fabulosa. Y empiezan a poner los fundamentos de cada casa, ¿verdad? Los fundamentos de todas las casas. Y ponen las calles, donde va a estar el parque, y tienen una marqueta lindísima, mostrando cómo va a ser el proyecto final. Pero cuando terminan de poner los fundamentos en esa colonia, compran otro terreno, hacen la misma marqueta y empiezan a hacer fundamentos y fundamentos. Y está llenándose la tierra de un montón de maravillosas colonias que van a llegar a ser. La marqueta dice que son fabulosas, pero solo tienen fundamentos. No empiezan a poner los pilares, las paredes, no edifican. Eso es lo que le está pasando al cristianismo. Mientras estemos solo con los rudimentos, estamos en obras muertas con relación al propósito eterno de Dios. Pero no hay que dejar de hacerlas. Son buenas obras, son necesarias, pero se convierten en tropiezo cuando se convierten en la meta. Porque no se puede vender esa colonia tan linda solo con fundamentos. ¿Quién va a vivir en un fundamento? Por muy lindo y por muy fuerte y por muy glorioso que sea. Y eso es lo que está pasando con el evangelio del reino. Solo se están enseñando fundamentos y se pintan de diferentes maneras. Pintan el fundamento de que la clase de material que tiene, y después el tamaño que tiene, y después la profundidad. En otras palabras, es darle al mismo rompecabezas que ya hasta con los ojos cerrados es capaz de armarlo. Bien, entonces eso. El segundo cosa que tenemos que arrepentirnos es las doctrinas de salvación. ¿Cómo es que la salvación es un rudimento? En que es una cosa, la salvación no es algo que se adquiere y ya, y ese es el gran problema. De ahí es donde surgen las doctrinas, se pierde o no se pierde y todo lo demás, porque no se enfoca que la salvación es un proceso. Resumámoslo en 3 partes: pasado, presente y futuro. Fuimos redimidos, salvados de la potestad de las tinieblas. Antes no podíamos hacer nada, éramos esclavos del pecado.
Ya no somos esclavos del pecado. Fuimos redimidos. Estamos presentes, siendo redimidos de la influencia. Porque todavía el pecado viene en los pensamientos, todavía la carne se revela, todavía hay influencia del pecado. Y seremos futuros, salvos de la presencia del pecado. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar en nuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación. Porque es un proceso, no es algo que ya se adquirió. Ahora vayamos al siguiente rudimento, la fe en Dios. ¿Qué es lo necesario para evidenciar que se cree en Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Básicamente dice dos cosas. Crea que Dios existe. Crea que Él es lo que dice la palabra original, es que Él es. Crea que Él es. ¿Es Dios Dios? Sí, yo creo que Dios es Dios, Dios es Dios. Entonces creo que es el Dios inmutable, creo que es el Dios todopoderoso, creo que es el Dios omnisciente, creo que nada ni nadie me separará del amor de Dios. Creo eso. Y que es galardonador. Yo estoy tratando de hacer su voluntad. A pesar de que mi carne me limita de la ley que tengo en mi mente y en mi espíritu, estoy tratando de hacer su voluntad. Y sé que Dios lo sabe. Y Él es galardonador. Entonces puedo decir como Pablo, por lo tanto me espera la corona de justicia. Sí, pero todavía no hemos logrado que la iglesia se dé cuenta que tenemos que reunirnos, ¿verdad? Que la iglesia se dé cuenta que debemos de gobernar la tierra. No lo hemos logrado. A mí no me importa. Yo sé que Dios que es fiel a su palabra, que Él no miente. Y por lo tanto, sé que es galardonador y conforme obedezca yo de corazón y de hecho en lo que puedo hacer. Porque como en Facebook algunos dicen, ¿por qué no salen ya que tanto hablan? ¿Por qué no salen y se contaminan y todo? No salgo, como he dicho, por la sencilla razón de que me meterían preso. Esta carne está sujeta a la ley del pecado. Y la ley del pecado la gobiernan los hijos del diablo. Y entonces sería un tropiezo para mí. Entonces, aunque con mi mente y mi espíritu quiero agradar a Dios saliendo, encuentro en mis miembros una ley que me mantiene esclavo. Pero Dios sabe. Y yo sé que Él es galardonador. Ya no me preocupa más nada. Ya no tengo que pararme a pensar, entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se murió fulanito? ¿Por qué el otro se enfermó? ¿Por qué? No me importan las apariencias ni las circunstancias. Yo sé que Él es y sé que es galardonador. Punto. Ya no tengo que seguir aconsejando otra vez. Sí, hermano, pero mire, recuérdese que Dios es bueno. Él sabe todo. Y eso es para los niños. Aquí está su lechita caliente. Váyase a dormir en paz. No, ya lo sé. Tenemos que ir al paso más. Entonces, esa es la doctrina de la fe en Dios. ¿Cómo edifico? ¿Cómo edifico? ¿Cómo ilustro la fe en Dios? Para mí, dos porciones bíblicas me lo dan. El primero es Habacuc, capítulo 3, versículos 16 al 18. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la vez temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y lo que está hablando, el contexto de lo que oí es que Dios dice que los va a castigar, que ya no hay esperanza, ya han sido tan pecadores que nada los salva. Y entonces él oyó y se estremecieron sus huesos. Y a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y me estremecí. Si bien, aquí está la fe en Dios, si bien estaré quieto en el día de angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios es Dios, es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué es galardonador? Pablo, segundo de Timoteo 1:12.
por lo cual asimismo padezco, está padeciendo esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es fe para con Dios. ¿Creemos nosotros que Dios es Dios? ¿Creemos que tenemos un galardón de la justicia que nos fue dada? Entonces ya no tenemos que estar preguntándonos una vez más por qué esto, por qué lo otro. La doctrina de bautismos, noten que está en plural. Y aún en eso se nota la inmadurez de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos conocen el bautismo del arrepentimiento, que es el primero. Dice arrepentimiento de ser nuestro propio Dios. Eso es lo que requiere ese bautismo, que no seamos nuestro propio Dios. Dice, pero también es un bautismo de identificación, porque somos, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como estuvimos muertos, ahora considerémonos vivos. Actuemos con la plena confianza de que estamos viviendo para la gloria de Dios. Número 2, el bautismo con el Espíritu o en el Espíritu Santo. Algunos dicen con, otros dicen en. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Básicamente, en primer lugar, es para capacitarnos. No debemos de verlo como, qué poder tengo en el Espíritu y he hecho fuera demonios. Jesús le dijo a sus discípulos, no se gocen de eso. No se gocen de eso. Eso lo puede hacer el bebé cristiano. Las obras del Espíritu no hacen diferencia de la espiritualidad del creyente. No son símbolos de su madurez. Entonces, el bautismo dice, Juan 16:8 y versículo 13 también. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí es edificación, capacitación. Por eso dice que no tenemos necesidad de maestro, porque si fuésemos fieles en nuestro estudio devocional, el Espíritu Santo nos enseñaría y nos guiaría a toda verdad. Él no está solo a unos escogidos. Claro, habemos los que somos llamados por el Señor para una función más específica de enseñar y todo, pero para el desarrollo individual, Dios, el Espíritu Santo nos guía. Y al guiarnos con su palabra nos dice que busquemos consejo y todas esas cosas. Pero el punto es este. Ya no tenemos que ser niños esperando que alguien decida todo por nosotros, sino que el Espíritu Santo nos va guiando. Y lo que es más, todavía falta Hechos 1:8, que eso ya se lo sabe. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este fundamento de los bautismos? Entendamos, pues, primero el arrepentimiento fue identificación, el segundo es capacitación. No es para otra cosa, sino para capacitarnos para la obra que tenemos que llevar adelante. Ahora, hay un tercer bautismo. Y la gran mayoría de la iglesia ni lo conoce. Y ese tercer bautismo se llama el bautismo de Cristo, el bautismo del sufrimiento. Jesús dijo en Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús, el que caminó 100% con el Padre, que no cometió pecado, que no hubo mentira en sus labios, todavía le faltaba un bautismo y lo angustiaba, a tal manera que hasta sudó gotas de sangre, como gotas de sangre. ¿Cuál es ese bautismo? Pedro nos lo aclara en Primera de Pedro capítulo 4, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Esa es la definición del bautismo que falta que los cristianos entiendan. Padecer por otros en la carne propia. Porque padecer en la carne, todos padecemos, justos e injustos. Pero el bautismo del sufrimiento
es padecer en mi carne por el beneficio de otros. Pero no por el beneficio de mis hijos, esa es mi responsabilidad. No por el beneficio de mi esposa, esa es mi responsabilidad. No, por el bien de otros. ¿Quiénes otros? Pedro sigue diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿Quiénes nosotros? La iglesia. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el ejemplo, ¿se recuerdan que Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? ¿Cómo imitó Pablo el bautismo del sufrimiento? Colosenses 1:24. No descuides el don que hay, perdón, Colosenses 1:24. Ahora me gozo, ¿en qué? En lo que padezco. En lo que padezco por vosotros. No estoy padeciendo por mi cuenta, estoy padeciendo por otros. Por otros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ese bautismo es algo que nosotros, gracias a Dios, estamos aprendiendo. Estamos sufriendo en nuestra carne estas limitaciones, estas injusticias, esta violación de nuestros derechos inalienables, este malentendido de cristianos miedosos, líderes me refiero, no me refiero a los niños en la fe, es obvio que los niños en la fe tengan miedo, pero me refiero a los líderes que son unos miedosos que siguen sujetos a la carne en lugar de aceptar lo que el Señor les ha ordenado, no dejando de congregaros. Ese es un mandamiento de Dios, no es una sugerencia, no es un gusto personal de denominaciones, es un mandamiento de la palabra. Y hay un montón de líderes que no quieren sufrir en su carne. No quiero ir a la cárcel, no quiero que me quiten la excepción de pagar impuestos, no quiero esto, no quieren sufrir en la carne por el bien del cuerpo, que es la iglesia. Y esas son las aflicciones que todavía faltan, dice, de las aflicciones de que faltan de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La otra doctrina fundamental, la imposición de manos. Hay tanta inmadurez en la iglesia que he oído enseñanzas acerca de que eso significa que cuando uno va a orar por un endemoniado, no hay que ponerle las manos. No vaya a ser que se le pase el demonio a uno, ¿verdad? Porque como dice, que llevar los pecados de otro. Y la imposición de manos para ir a sanar enfermos y la imposición, miren, la imposición de manos se sigue dando para todo. Vamos a orar por alguien, le ponemos manos, ¿verdad? Vamos a echar fuera demonios, podemos y no podemos poner manos. Pero la doctrina rudimentaria de la imposición de manos se refiere a delegar autoridad. Se refiere a reconocer un ministerio o una función. Cuando se impone manos es para apartarlos para una función, para un llamado, para un ministerio. Dice 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio impuso manos para delegar autoridad en ese llamado para él. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces el don está porque le fue impartido por la imposición de las manos. Así como el Espíritu Santo, cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, porque aunque Felipe había predicado el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo todavía no había sido dado, y ellos llegaron y por la imposición de manos impartieron el Espíritu Santo. Y 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados, perdón, ¿dónde me quedé? Ajenos, consérvate puro. Y la penúltima, de la resurrección de los muertos. ¿Qué es la doctrina de la resurrección de los muertos en el cristianismo?
¿Cuál es lo que tenemos que entender nosotros y estar ya como fundamento del cual no tenemos que preocuparnos, sino que empezar a buscar los pilares y las paredes que tenemos que edificar? La doctrina, la resurrección de muertos significa fin de este presente siglo y la transformación de nuestro cuerpo. Primera de Corintios 15, 31 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así como cuando vino Cristo, cuando se encarnó Jesús, Cristo en Jesús, fue el fin del siglo que se inició desde Abraham hasta Cristo. Cuando hablaba del siglo presente, cuando hablaba del siglo venidero, se referían a lo que pasaría de Cristo en adelante. Y cuando dice Juan y otros apóstoles, a los otros que nos han alcanzado los fines del tiempo, el fin del siglo, se refiere a toda esa experiencia de vida que se estaba llevando a cabo desde Abraham hasta Cristo. Cuando Cristo vino, fue el fin. De igual manera, la resurrección de los muertos será el fin de este siglo presente que estamos viviendo nosotros. Cuando Cristo venga, se acaba, nos deshacemos de este cuerpo de pecado y de estas cosas que hemos meditado hasta ahorita y se empieza el verdadero plan de Dios. Es hasta entonces que podremos oír sobre el futuro. Nadie sabe sobre el futuro. Hay algunos destellitos, así como los del Antiguo Testamento no entendían el misterio escondido que era en Cristo. Nosotros del llamado Nuevo Testamento vemos las verdades de Dios como la miraban ellos, pero no entendemos la aplicación. Podemos discernir que todo este hermoso universo no está de adorno. Que si Dios nos va a dar una imagen semejante a la suya, con un cuerpo semejante o glorificado como el de Cristo, no es para que sigamos en la tierra, ni tampoco es para que vayamos a cantar con arpas, aleluya. Entonces, podemos discernir y podemos ver las maravillas, pero no entendemos el misterio. Para nosotros ese todavía sigue siendo un misterio escondido. ¿Cómo va a ser el futuro que nos ha llamado? Y el juicio eterno. Recompensa y castigo final. Ese será el final, como digo, de esta primera etapa. Y entonces empezaremos a hacer las buenas obras que el Padre ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Consecuentemente, si esto que acabo de definir es lo otro que no hay que dejar de hacer, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo necesario? Bueno, Hebreos nos dice que lo necesario es, de acuerdo al capítulo 5, versículo 14 de Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios dijo desde un principio, no quieran conocer por ustedes mismos el bien y el mal. Pero se estaba refiriendo a no conocerlo experimentalmente. Porque necesitamos conocer el bien y el mal para poder juzgar. Es súper importante el discernimiento del bien y el mal para el juicio. Pero lo que Dios quería era que Adán obedeciera las palabras que le había dado y que creyera que solo Dios conoce lo que es bueno y lo que es malo. Y que de esa manera se acostumbrara viviendo a la par de Dios y siguiendo las instrucciones que le había dado, se fuese dando cuenta de lo que era bueno y lo que era malo. Para que cuando llegara una circunstancia que no estaba escrita, la experiencia, déjeme pasar un paréntesis y ahorita que me recordé de una situación. Hace años, muchos años, yo estaba hablándole a una reunión de jóvenes de otra iglesia, de otra denominación, no era de la iglesia a la que yo asistía. Y estaba
pero fue una reunión de jóvenes de todas las iglesias, por lo tanto estaba en la iglesia nuestra y otras. Y al terminar mi plática me hicieron preguntas. Y una de las preguntas, ya no recuerdo exactamente cómo, pero una de las preguntas dijo, es que fíjense que nuestro pastor dice que tal y tal y tal cosa. ¿Qué dice usted? ¿Ah? Y uno de los que estaba de la iglesia, que llevó a sus hijos jóvenes, le dijo, codió a su hijo y le dijo, ahí vas a ver que esa no la responde. Y definitivamente yo la respondí de una manera en la que no le di una respuesta porque no iba a ponerme a pelear con el pastor de su iglesia. El punto es este. Aquel que le dijo, ahí vas a ver que esa no la responde, ya tenía años de andar conmigo. Sabía que yo no iba a poner en evidencia públicamente a un pastor, ¿verdad? Porque no es lo correcto. Así que le di una respuesta generalizada, que ni fue ni sí ni no, sino que todo lo contrario. Bien, entonces el punto es este. Cuando caminamos con Dios, cuando empezamos a obedecer lo que sí está claro que podemos hacer, cuando vivimos los rudimentos y algo lo sabemos de memoria, cuando aparece algo que no está escrito, no fumarás. Pero no necesito que esté escrito. Ya está el entendimiento de tantas cosas. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cualquier cosa que dañe mi templo, mi cuerpo es pecado. Va contra Dios. Y ahora sabemos que hasta que es mucho más pecado para los que no están recibiendo. Pero antes de que no se sabía eso. O dígame Dios, ¿dónde dice no fumarás? ¿Ah? Esa era la excusa. Entonces el punto es este. Dios no quiere darnos una lista de leyes. Uno de los problemas que hay hoy en día es de que, por ejemplo, agarran a uno que robó o que asesinó con un palillo de dientes, pues vaya, algo así. No lo pueden meter preso, porque el crimen no está tipificado en la ley. Es estúpido, es ridículo, es la ley de este mundo. Que se van por la letra de la ley y cada cosa tiene que tipificarse. Lo que no está tipificado, no, entonces no. Pero eso, el concepto aquí de la madurez es el discernir. Otra vez, no matarás, está claro, la letra de la ley, no matarás. Matar es malo, no se debe matar. Pero, ¿qué si fue un accidente? ¿Qué si fue en defensa propia? ¿Qué si fue un acto de guerra? La letra de la ley no aclara eso. Y si no se tipifica, entonces no hay cómo juzgar. Pero para nosotros, ¿verdad? Está clarísimo el discernimiento es, no debes de tomar la vida de otra persona que tiene la imagen de Dios, excepto si esa persona viola la imagen de Dios en los demás. Entonces es como una mano que tiene cáncer o gangrena, hay que amputarla. Pero porque no se puede curar. Si simplemente está quebrada o herida, hay que curarla, hay que restaurarla. Pero lo que no se puede restaurar es la violación de la imagen de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos. Necesitamos ir a la madurez. Necesitamos ya salir de lo rudimental. Ya no necesitamos ser niñitos que nos tengan que estar consolando a cada rato. Claro, hay momentos que necesitamos palabras de consuelo, pero no debemos de estar dependientes todo el tiempo de esas cosas. Entonces, la importancia de esto es que la palabra discernimiento, aquí cuando dice aquellos que por el uso tienen ejercitados el discernimiento del bien y el mal, la palabra discernimiento en el original significa estimación judicial. Es un juicio el que se hace. Lo que se está estimando es un juicio. ¿Es esto bueno o es esto malo? Pero se hace por discernimiento, no porque ya pasó. ¿Ven? Sino cada vez que surja ¿qué tanto? Peor como conforme a la tecnología. Ahora pueden haber un montón de robos. De hecho, alguien mandó un correo diciendo que están robándose en el ban rural, que hacen llamadas y todo, y que les robo por tecnología. Bueno, ¿dónde está en la Biblia de que no se... ¿Verdad? Eso es a lo que quiero llegar. Madurez es discernimiento.
porque se conocen los principios del Dios inmutable, del Dios juez justo y del Dios galardonador. Entonces, para ir concluyendo, al estar solo con los fundamentos, que son los rudimentos, ¿amo a Dios? Sí, amo a Dios. ¿Soy sincero? Sí, soy sincero. En las cosas que hago ayudan a la gente, todas esas dádivas que se dan, el regalar estufas, el regalar esto y lo otro, dar a los hambrientos, todo eso ayuda, sí ayuda, sí ayuda. Pero como dije, es fundamento. No se edifica. Y cuando llegue el juicio, dice aquí Pablo, que la gran mayoría del cristianismo va a estar en esta condición. Dice, 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está Cristo. Ya tenemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Nadie puede tener otro fundamento. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio que solo ese, el evangelio de Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento. Ahora bien, ya todos creímos en Cristo, ya creímos en estos rudimentos que acabo de explicar. ¿Qué si solo nos quedamos en eso? Dice Pablo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo ahí? Todo el que recibe a Cristo como Señor y Salvador es salvo. Pero todo lo que está haciendo, está haciendo una construcción preciosa. Es contrario al que edifica sobre la arena, en que el que edifica sobre la arena lo pierde todo, porque no edificó sobre el fundamento. Pero los que están edificando, a eso haría una comparación entre los que ayudan al pobre del mundo para no pagar impuestos o para deducirlo de sus impuestos, y los que ayudan al pobre porque aman al prójimo y creen en la palabra de Dios que hay que ayudar al necesitado. Los dos están haciendo la misma obra, pero uno no tiene fundamento porque no es cristiano. Lo hace por buena onda, por evadir impuestos, por lo que sea. Y pongámosle de buena voluntad, pongámosle que son bonachones, pero no tienen a Cristo. Y los otros lo hacen teniendo a Cristo, pero ambas cosas son temporales. No contribuyen al establecimiento del reino de Dios aquí y ahora. No contribuyen a poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. No quitan a estos gobiernos injustos que son la ley, que tiene esclava nuestra carne, a tal grado que nos dicen cuándo podemos salir y cuándo no. A tal grado que nos dicen a dónde podemos ir y a dónde no. Entonces, todo lo demás que se está haciendo no cambia eso, que es lo fundamental. El establecer el reino de Dios es justicia. Entonces, los que edifican sobre la arena se van al infierno. Los que edifican sobre el fundamento de Cristo son salvos, pero así como por fuego, pierden galardón. Necesitamos dejar ya los rudimentos y empezar a trabajar en lo que es importante. Y la clase de material se define, y la calidad del trabajo se define por el fruto con relación al plan de Dios. Hay dos personas trabajando en el mismo lugar, en la misma función, con las mismas herramientas y las mismas condiciones. Y los dos producen el mismo resultado, la misma cantidad y la misma calidad. Ok, los dos están haciendo exactamente lo mismo. No, uno es casado, el otro es soltero. Y viviendo con sus padres, tal vez es más joven, o viviendo solo. Pero ya de por sí, al evaluar en el reino, el casado tiene muchísima más responsabilidad que el soltero. Entonces, si los dos hacen la misma obra, gana más el casado. ¿Por qué? Porque está cumpliendo una función de padre, de esposo, de padre, mientras que el otro no. Y a los ojos de Dios, eso es lo que cuenta.
Pero ¿qué si los dos hacen la misma obra, pero el casado no está cumpliendo con su responsabilidad de esposo? Y pongámosle que hasta hace un poco más que el otro, pero no está cumpliendo su responsabilidad de esposo y de padre. A los ojos de Dios, la balanza cambia. ¿Ven? Entonces nosotros necesitamos en estas obras que tenemos que hacer para el reino, ver cuánto contribuyen al establecimiento del reino de Dios y su justicia. No cuánto número producen, aunque sea de buena calidad, sino que por mucho que sea bueno el camino que estamos haciendo, no es de asfalto que a cada 6 meses hay que arreglarlo, es de un cemento que dura 100 años sin necesidad de mantenimiento, pero no va para la meta de Dios. El otro está medio chueco, pero apunta para el camino de la meta de Dios. Eso es a lo que nos está llamando el Evangelio, a que dejemos los rudimentos. Así voy a concluir de esta manera. Necesitamos reevaluarnos cada uno de nosotros a la luz de esto de los rudimentos. Nuestro entendimiento de la doctrina de los rudimentos. Aceptemos nuestras condiciones. Diremos, sí, yo creo lo que dijo. Y creo que sí, que si me evalúo a la luz de los rudimentos, creo que los tengo bien claros. O, en ese de la fe para con Dios no estaba muy seguro. O en ese otro. Reevaluémonos. Nadie nos va a juzgar. Solo Dios y nosotros. Y a la luz de la palabra ahora, ponernos a cuentas con Dios. O reafirmar nuestra fe en esos rudimentos. Segundo, reevaluemos nuestro conocimiento del señorío de Cristo Jesús al considerar nuestro reconocimiento de lo que se espera de nuestras responsabilidades en la función que desarrollamos. ¿Qué quiere decir eso? Especialmente el matrimonio. Siempre tenemos que comenzar por la familia. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Los hijos honren a sus padres. Los padres no provoquen a ira a los hijos. Críenlos en la disciplina del Señor. Y luego en nuestra situación laboral, soy empleado, trabajo no como para los hombres, sino que para Dios. Soy jefe, no me señoreo de los empleados. En fin, evaluémonos cómo está el señorío de Cristo en nuestra vida cotidiana. Y por último, reevaluemos cuál es nuestro discernimiento de lo que es bueno y malo en el desarrollo de esas funciones con relación al reino de Dios. Todo lo que estoy haciendo apunta a establecer el reino de Dios y su justicia aquí en Guatemala, en la nación donde viva. Esa es la meta. Y eso es lo que hace la diferencia entre lo que son obras de oro, plata y aquellas cosas que soportan el fuego y las que son de madera. Madera curada, madera caoba, cedro, lindísima. Pero el fuego la quema. Porque es temporal y no apunta a establecer el reino de Dios y su justicia. Así que, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez. No echando otra vez el fundamento de los rudimentos, sino que empezando a establecer el reino de Dios y su justicia, y a Dios gracias en nuestro caso, continuando a establecer el reino de Dios y su justicia hasta que el Cristo Señor venga y tome su trono, porque sus hijos maduros, los cuales la misma naturaleza está esperando que se manifieste, han hecho su voluntad y Él venga a reinar. Amado Padre, agradecemos tu misericordia tan grande para con nosotros, porque como Pablo, en nuestro espíritu anhelamos obedecerte, en nuestro espíritu anhelamos cumplir tu palabra y no nos dejamos llevar por las excusas de los cobardes y de los niños malcriados que se creen más sabios que sus padres, diciendo que con congregarse en la casa basta, que Dios está en todas partes. Señor, nosotros que hemos recibido tu palabra queremos obedecerla. Y queremos obedecerte no solo en el congregarnos, sino que en el establecer tu reino y tu justicia. Que sean tus leyes las que gobiernen nuestra nación, que sean tus leyes las que gobiernen el mundo, y donde quiera que nosotros estemos, que seamos luz para ese mundo en tinieblas. Agradecemos tu paciencia y tu misericordia y te pedimos que alumbres los ojos del entendimiento de tus hijos, que saben que lo que estoy diciendo es verdad, pero tienen miedo porque todavía están presos en la ley de esta carne. Y no quieren perder privilegios, no quieren exponerse a batallar contra este mundo gobernado por el Satanás todavía.
extiéndonos tu gracia y tu misericordia, para que podamos decir, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra, como es hecha en el cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.